Gabriel Turbay. Además, dentro de sus publicaciones está Desempleo joven y sicariato, La política del odio, La paz total y la violencia política, El perdón de Mancuso a la luz de Derrida, entre otras columnas que habitualmente publica en medios nacionales. Olga va a tener 30 minutos para realizar su exposición y luego vamos a abrir un espacio para que se establezca un pequeño diálogo con el público. Entonces, Olga, tiene la palabra. Muchas gracias, David. Muchas gracias a los asistentes en esta hora tempranera, la amenaza de bloqueo y tal. Agradezco pues que estén aquí, su atención y, en efecto, voy a hablar entonces de la violencia política entre el 30 y el 46 y su contraste con el periodo posterior. Bueno, lo primero que debo decir es que, como han notado por lo que acaba de leer David, yo vengo de la sociología y pese a que no se nota en algunas de las... leyó un poco los títulos de algunas columnas, pero realmente también tengo, digamos, una preocupación antigua por la violencia. Violencia homicida, violencia política, violencia de género, son asuntos que he trabajado más como socióloga. Sin embargo, pues ahora voy a presentar algo más en un contexto, digamos, ligado a la publicación de este libro, que salió este año y que se centra en torno a Gabriel Turbay y su época. Me interesa justamente prolongar algunas de estas reflexiones o algunas cosas que no dije en el libro y tratar de conversar aquí con ustedes sobre el tema, el título de la ponencia. El proyecto liberal de los años 30 y 46 del que participó Turbay fue un proyecto liberal, modernizador, no exento de contradicciones, pero que se hizo por medio de leyes adoptadas por mayorías en un congreso, en donde el Partido Liberal tuvo un rol preponderante, y hubo reformas muy importantes de ampliación de la democracia, por ejemplo, la eliminación de los requisitos de renta o alfabetización para votar, el reconocimiento de los sindicatos, una política intervencionista en la industria, y intentos, esto es importante, y varios intentos de reformar el concordato. El concordato en Colombia había sido firmado en 1887, o sea, justo un año después de la Constitución del 86. Y de hecho, el concordato solo se vino a reformar en realidad, solo se vino a reformar y a cambiar con la Constitución del 91. Entonces, Colombia quizás en eso ha sido un país excepcional en América Latina. Lo cierto es que este proyecto liberal de estos años de gobiernos liberales de 30 al 46 fue arduamente combatido por el sector más intransigente del Partido Conservador y por buena parte de la Iglesia Católica, que veían amenazados el orden moral y social que habían logrado imponer, donde, como lo dijo María Victoria ayer, lograban domesticar las subjetividades y fijar un muy estricto control social para quienes se desviaran de sus preceptos. Este control cubría todos los aspectos de la vida. Ayer se habló un poco de esto, para finales del siglo XIX, pero no es tan distinto en estos años 30. Sanciones para que tuvieran, pues sanciones sociales, ¿no? Para quienes tuvieran hijos por fuera del matrimonio, interdicción de la escuela para estos niños llamados naturales, negarle el entierro a quien el cura juzga que es inmoral, por ejemplo, los impenitentes, las mujeres o las personas que no han hecho la penitencia. Bueno, esto es como para dar un poquito el ambiente, y fuera de eso, este proyecto modernizador de los gobiernos liberales se hizo en un escenario latinoamericano en el que abundaban los proyectos políticos de corte antidemocrático, incluso de tipo de corte cercano a los fascistas. Y se dio contemporáneamente en el tiempo con la Guerra Civil Española, que fue seguida, muy seguida en Colombia, cuyos referentes y a menudo cuyos clérigos fueron incorporados a la situación colombiana. Sobre todo yo planteo que este periodo contrasta muy fuertemente con el que inmediatamente siguió en Colombia, en el que se dispara la violencia. En efecto, con varios historiadores, personas que han trabajado sobre el periodo, yo considero que la violencia con B mayúscula en Colombia inicia en 1946. Si bien hubo violencia en el periodo 30 al 46, estas no son del mismo alcance, ni en número de víctimas, ni en tipo de actores involucrados, ni en expansión territorial, ni en consecuencias en términos de desestructuración social.
Creo que la magnitud y la naturaleza de la violencia política cambió a partir de 1946 y que hay factores que lo explican. Ahora, considero que la pregunta por la cuestión de la violencia política en los años de la República Liberal o antes de la República Liberal es perfectamente legítima. Y sé que recientemente hay trabajos que están asumiendo esta perspectiva. Yo diría algo sobre ellos, me parece que es un tema relevante. Ahora, eso sí me parece que es muy importante contextualizar los momentos y examinar a los actores. Creo que es apresurado y erróneo afirmar que la violencia durante el periodo liberal fue similar a la violencia que se manifestó bajo los gobiernos que siguieron. Entonces, esta pregunta busca formular preguntas, esta ponencia busca formular preguntas tanto de carácter empírico, que sabemos, que ignoramos, como analítico, para nutrir estos debates y mejorar nuestra comprensión global de la violencia política en Colombia. Yo creo que la comparación entre periodos es fértil para comprender los procesos sociales. Y creo también que la pregunta por las responsabilidades es legítima y de hecho es central. Y la pregunta por los valores que se defienden hace parte de la problemática. Entonces, lo primero es tratar de saber qué sabemos sobre la violencia en ese periodo. Conocemos, en Colombia hay mucha tradición de estudios sobre la violencia y conocemos tasas de homicidios, pero no para ese periodo. Justamente tengo las tasas de homicidios a partir del 46, no desde antes. Entonces, bueno, no vamos a hacer este tipo de comparaciones, pero tenemos un acervo pues, de conocimientos. Voy a citar algunos trabajos, probablemente, o sea, hay más sobre este periodo, pero voy a citar algunos que me parecen relevantes o ponencias. El uno es el libro de Javier Guerrero, el libro que se llama Los años del olvido sobre la violencia en Boyacá, particularmente, a principios de los años 30. Otro es el libro de el artículo de Jorge Eduardo Melo, que se llama Rojos contra Azules, violencia y desarticulación del poder en la provincia de García Rovira, en Colombia, entre el 30 y el 34, sobre el mismo tema, pero en Santander. Y luego hay artículos sobre violencia política en Caldas, por ejemplo, o más bien novelas también que ambientan esto, la de Alonso Aristizábal, por ejemplo, de los años 80, Aún hay muchas guerras, y un artículo de un investigador, Ricardo de los Ríos. Más recientemente existe la tesis de maestría de Neidy Paola Guayazán Nietos, que fue sostenida recientemente en la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, sede de Bogotá, y la conferencia de Isidro Vanegas del 9 de abril de 2025 en la UPTC de Tunja, es decir, aquí mismo. Entonces, ¿qué dicen estos trabajos? Guayazán, es quien hizo este máster, examina la prensa del periodo y postula que la violencia en el periodo 30-48 fue alta. Yo llamo la atención ya de entrada sobre esa periodización. Me parece que es inconveniente considerar el periodo 46-48 como una etapa de gobiernos liberales. Justamente el gobierno conservador sube en el 46. Creo que esto vicia un poco el análisis que ella está tratando de hacer. En todo caso, bueno, sube en su trabajo que no incluye ni a comunistas, ni a socialistas, ni a Fuerzas Armadas para los datos que recoge. Sin embargo, ya tiene como objetivo contar las víctimas del conflicto interpartidista en este periodo 30 al 48 y también hacer un análisis de la forma en que la prensa influye en la producción de violencia, ya sea mediante titulares, informaciones falsas o no, sesgos, etc. Ella obtiene que para el periodo, pero recalco que ella cubre hasta el 48, obtiene 1.889 víctimas mortales señaladas en estos medios, pero ella dice también que solo 2/3 partes de la prensa colombiana examinada proporciona número de víctimas. Hay una parte pues, que no las da. Isidro Vanegas, por su parte, en su exposición, trae la cifra de 6.000 conservadores asesinados. Esto es algo que decía Augusto Ramírez Moreno, que era un conservador de estos años, que vivió en estos años, pero el mismo Isidro no le da mucho crédito a esta cifra. Sin embargo, esta cifra queda un poquito en el aire, no es él el único que la trae, Javier Guerrero, otras personas también la traen. Y Laureano, de hecho, en editoriales también la traía. Esta idea, Isidro expresa la idea de que la violencia de los liberales entre el 30 y el 46 fue alta, y que es errado decir que la violencia política empieza en el 46 o en el 48, y que esta violencia no se limitó a elecciones, que también hubo violencia en el espacio público, como ataques a periódicos, manifestaciones, festividades, etc., y que se dio incluso en las ciudades. A Isidro le interesa también la violencia simbólica y verbal y el lenguaje soez que llegó hasta los periódicos. Por su parte, Jorge Eduardo Melo y Javier Guerrero estudian con detalle los sucesos de Santander y Boyacá. Melo muestra las dinámicas de la violencia. Pese a que Olaya Herrera es un gobierno de unión nacional,
que establecía la paridad para gobernadores, secretarios y alcaldes, hubo resistencias al cambio. Por ejemplo, autoridades locales conservadoras entraron en desobediencia civil, a la vez que autoridades locales liberales se apoyaron en policías civiles, porque la policía no les obedecía la otra, digamos la oficial, y estas se portaron como milicias. Entonces, en los años de fuertes contiendas electorales, como en el 31, se exacerbó la violencia. Todo esto en una zona con muy vieja tradición de fraude. Así, sin duda, hubo episodios de violencia interpartidista. La pregunta es cuáles fueron sus características, si es mayor o menor que en épocas anteriores o posteriores, quiénes fueron sus responsables y cuál es el proceso social y político que la explica. Ahora, sin embargo, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y recordar que la violencia política no es solo violencia interpartidista. Además de la violencia partidista, existe la violencia contra movimientos sociales. Por ejemplo, cuando se apresaba preventivamente a líderes sindicales, las leyes heroicas de los años finales de los 20, o la persecución a dirigentes sindicales, a dirigentes socialistas. Adicionalmente, debemos tener otro elemento, y es el hecho de que muchos hechos de violencia señalados por la prensa por Guayasán se produjeron en un contexto de riñas banales, en día de mercado, en festividades, cosa que fue observada también posteriormente, en los años de la violencia con B mayúscula, por quienes estudiaron estas manifestaciones. El desborde, por ejemplo, Pecó, se nota como el desborde, la ruptura del pacto social, cualquier pretexto, celos, problemas de vecindad, enojo, fueron ocasión de ejercer violencia, entre comillas, política, o mejor, partisana. Así, en una perspectiva sociológica, lo que debe complejizarse, a mi modo de ver, es la lectura de la sociedad, su incapacidad en generar espacios de confrontación pacífica. Igualmente hay que examinar y cuestionar las adscripciones de tipo esencialista en cuanto al color político. Es decir, ¿cómo es esto de que se nace conservador o liberal y que no hay escapatoria? Parafraseando a Durkheim, Emilio Durkheim, esta no sería una sociedad de lazos sociales orgánicos, sino de lazos sociales mecánicos. Una sociedad premoderna, en ese sentido, pues no es el individuo el que escoge su filiación, sino que éste le es impuesto desde su nacimiento y no se puede deshacer de él. Sin embargo, en esta ponencia me voy a concentrar en la violencia interpartidista, pero es bueno no perder de vista esas otras manifestaciones de violencia que vengo a mencionar. Entonces, ¿cuáles son los factores que explican la violencia interpartidista? Una primera hipótesis es que se incrementa debido al cambio de alternancia en el poder. Las de 1930 fueron unas elecciones críticas, como las llama Posada Carbó, es decir, que sobrevienen en un momento pues, después de una larga hegemonía conservadora, y, sin embargo, un boliviano como Alcides Arguedas, un extranjero, va a observar cómo en 1930 él era testigo de unas elecciones, era testigo de expresiones de libertad de prensa, de intensidad de la contienda electoral y de comportamiento del gobierno frente al resultado adverso de las urnas, que fue correcto. Ahora, también observaba cómo elementos más retardatarios del conservatismo no miraron con buenos ojos dichos avances democráticos. Bueno, en efecto, surgieron resistencias y de hecho tenemos que recordar que las alternancias no son fáciles. Basta con pensar hace 3 años, 4 años, en el señor Trump con sus huestes en el Capitolio en enero del 2021 denunciando el fraude. Bueno, otra posibilidad para entender, explicar la violencia interpartidista es que esta se exacerba el día de elecciones. Las pasiones partisanas, bueno, aquí remito también al, no está así Camilo, un poco como lo que nos mostró ayer Camilo Becerra. Y entonces se exacerban las pasiones partisanas, ahí vienen las acusaciones por el robo de las urnas, por la mala identificación de los votantes, acusaciones de fraude, que además de una cantidad de insultos en formas de desafío, bueno, todos estos conflictos que la cédula electoral buscaba contribuir a resolver. Además, bueno, en estas elecciones de estos años, la gente iba armada a las elecciones. De hecho, estar armado era más o menos normal, pues, para los hombres. Otra explicación de largo aliento es que la violencia está estrechamente ligada con la fuerza, presencia y beligerancia de la institución eclesial. La Iglesia Católica colombiana mantuvo una influencia quizá excepcional en el contexto latinoamericano. No estaba dispuesta a ceder. El resto de países de América Latina ingresaron en el siglo XX con los conflictos Iglesia-Estado resueltos. No Colombia, que tuvo unos actores militantes, no solo dentro de la Iglesia, como Monseñor Carrasquilla, por citar uno,
pues perdón, monseñor, el profesor Rafael, creo que no era, bueno, sí, monseñor, no me acuerdo, creo que monseñor ya no existe como cargo, en fin. Pero sobre todo en los partidos políticos, pienso en Caro, pienso en Laureano Gómez. Recordemos que el concordato no pudo ser reformado en Colombia en esos años, pese a que hubo intentos y pese a que era un valor muy fuerte de los liberales desde cuando se aprobó, un valor que defendían, reformar el concordato. Y pese también a que el Vaticano estaba de acuerdo con ello, e incluso había una parte de la Iglesia que estaba de acuerdo con ello, pero los sectores políticos conservadores extremistas y los sectores extremistas de la Iglesia no lo permitieron. De hecho, la institución eclesial, lo que llamaríamos la Iglesia Católica, fue un actor político. No se puede omitir a este actor para entender el proceso. Según Gonzalo Sánchez, durante la oposición al gobierno liberal, sobre todo al principio, en los años 30, es difícil determinar, como dice él, si se trataba de motines conservadores con apoyo eclesial o de levantamientos parroquiales con respaldo conservador. Es un actor complejo de entender. Es necesario, pienso yo, hacer preguntas como ¿a qué jerarquías obedecían? ¿Cómo operaban los párrocos en el nivel local? ¿Quiénes resistieron a los discursos de violencia dentro de la institución eclesial? ¿Cómo interactuaba la institución eclesial con la estructura partidista y con los jefes locales? Sigo avanzando con las explicaciones. Otra posibilidad de la violencia interpartidista es que el sistema centralista explica en buenas partes las resistencias y las violencias. Los alcaldes eran nombrados en línea indirecta por el gobernador, siguiendo directivas del presidente, y las resistencias locales en zonas de tradición conservadora fueron fuertes por dos razones. Una, porque se percibía como poderes no legítimos. La otra razón, porque el Estado fue el principal proveedor de empleo y de recursos. Además, los consejos municipales elegían a personeros, instancias judiciales y burocracia. Así se politizaban todos los cargos de funcionamiento del Estado. Remito de nuevo al texto de Jorge Eduardo Melo, describe muy bien cómo es este entramado. Esta variable explica la pugnacidad y de hecho puede seguir, yo pienso, explicando las violencias aún hoy en día. Otro elemento en Colombia es que la guerra civil, otro elemento explicativo, bueno, para estas violencias es que la guerra civil española fue coincidente con los gobiernos liberales y que hubo la misma exacerbación, y particularmente por sectores intransigentes conservadores. Por un lado, se identificaban los sucesos de España con lo que sucedía en Colombia, pero también se amplificaba en la prensa, se deformaban las noticias. Javier Guerrero ha mostrado en su libro sobre las derechas en Colombia cómo el siglo ponía noticias falsas o deformadas o completamente sobre la guerra civil española. Y hay otro artículo de otra revista en Medellín, hacían lo mismo. Por otro lado, hay que recordar que hubo un falangismo y un franquismo en Colombia, tanto vehiculado por colombianos y por sectores de la Iglesia, como por españoles que migraron, estaban aquí, o como por curas. Aquí también remito al trabajo de Ciro Becerra, no recuerdo el título, pero recientemente publicado, de la Universidad del Atlántico. Bueno, ahora bien, hasta donde yo he podido ver en la prensa liberal, yo examiné mucha prensa y discursos. Yo, hasta donde he podido ver, los altos dirigentes de los gobiernos liberales no incitaron a la violencia contra párrocos, no pidieron quemar iglesias. De hecho, Guayasán, que hace esta gran revisión de prensa, dice que es muy diciente que las víctimas del clero, seminaristas o párrocos fueron muy pocas en el periodo, ya que, aunque fue muy protagónico su rol en la difusión del odio partidista, no puede hablarse en este periodo de una persecución hacia ellos. Y más bien, la estoy citando, es evidente su posición de poder y el respeto que inspiran en su comunidad para conservadores como para liberales. Bueno, otro elemento adicional y obvio es que el Estado no tenía el monopolio de la violencia. Los alcaldes de provincia de García Rovira pues usaban policías cívicos, ya hablé de esto, que se convertían en milicias para hacerse obedecer. Y por último hubo el papel de la prensa. Hubo prensa incendiaria, prensa conservadora, Silvio Villegas, La Patria, Laureano Gómez, El Siglo. De lo que yo he visto, eso es muy, muy violento, y pienso que habría que hacer realmente estudios sobre estos factores también. De hecho, atacar a la prensa en esos años era algo que sucedía con alguna frecuencia, en Manizales, en Medellín. En el tiempo, bueno, los bienes culturales de Gaitán, eso es un poco más tarde, en los 40, salían de ahí a tirarle piedra al periódico El Tiempo. Bueno, en el año, recordemos también que se da en un contexto, volvemos a los 30,
en que los arzobispos lanzaban condenas por leer la prensa liberal. En el año 36 los arzobispos decían esto, luego en el 42 lo volvieron a decir, y de hecho hubo intentos de linchar incluso a vendedores de prensa. Bueno, salto esto porque... Sí, hago un llamado de atención sobre el hecho de que no disponemos de algunas fuentes, como por ejemplo las homilías y los sermones, y por lo tanto nos limitamos a lo que existe. Tampoco existe la radio fue también un vehículo para exacerbar pasiones y fue utilizada también por todos estos que acabo de mencionar. Bueno, lo cierto es que yo pienso que, que es importante tratar de identificar las responsabilidades. ¿Quién provoca? ¿Quién dispara? ¿Quién organiza? ¿Quién alienta a las violencias? ¿Quién encarcela? ¿Se trata de violencias ejercidas por el gobierno central o por gobiernos locales? ¿Cómo se restringe o no a la policía? ¿Cuál fue el rol de los intelectuales? Aquí, de nuevo, creo que hay que examinar más profundamente a personajes como Silvio Villegas, Juan Roca Lemus. Yo hablo un poco de eso en mi libro. Eduardo Caballero Calderón también habla un poco de eso, del racismo, un libro muy racista que escribió Caballero Calderón y el rol que tuvo Caballero Calderón, gran intelectual liberal, pero tuvo un rol racista acompañando a Gaitán en el 46. El hecho es que los conservadores llamaban a la acción directa, llamaban al atentado personal. No sé, creo que no tengo mucho tiempo de ampliar todo esto porque quiero pasar a el 46. ¿Cuánto me queda? Sí. ¿Cuánto? 7 minutos, bueno, sí. Entonces creo que tengo que pasar al contraste. Traía algunos casos específicos muy nombrados de la violencia de los años 30, eventualmente luego los amplío, los cito aquí solamente. Gachetá, lo cito para que conozca. Gachetá, el crimen de Carlos Barrera Uribe contra Clímaco Villegas, el avaleo del 36 en Pensilvania, Caldas, el crimen de Eudoro Galarza, primer periodista asesinado en Colombia, y el crimen de Magatuco. Pero no entro en estas... no, voy a entrar al 46 ahora, al contraste con justamente el periodo posterior. Existe un grandísimo acervo de estudios sobre lo que sucede después del 46, 47, 48 en Colombia, que es cuando hablo de violencia con B mayúscula. Remito al trabajo, por ejemplo, de Mario Chacón y Fabio Sánchez. Ellos son como el equipo de James Robinson, estos economistas que hacen econometría. Igual tienen cosas interesantes los economistas. Por ejemplo, bueno, en este artículo que se llama polarización, es una broma, polarización política y violencia durante la violencia. Ellos tienen cosas interesantes. También hay, ahorita digo qué es lo interesante de ellos. También hay muchos trabajos y enfoques sobre la violencia regional, en el Quindío, Carlos Miguel Ortiz, en Antioquia, Los Mery Roldán. Bueno, en otras partes está la cuantificación que se hizo, Paul Oquist, es una gran cuantificación en los 80, ya dijo, por ejemplo, entre el 46 y el 57, Paul Oquist logró, digamos, contar 175.000 muertos en ese periodo por la guerra, por esta violencia que hubo. Hay trabajos más analíticos como el de Picot. Lo cierto es que la violencia en ese periodo se extendió por casi todo el territorio nacional, tuvo una intervención activa por parte de la policía y del ejército, cambió, modificó realmente el paisaje urbano. Remito un poco a lo que pasó, por ejemplo, en Barichara. Mis ancestros paternos son de Barichara y Villanueva. O sea, pueblos que se volvieron, hubo una especie como de limpieza política étnica, no étnica, pero pues política. Entonces los de Barichara aquí, los de Villanueva allá, un pueblo nuevo que se crea, conservador exclusivamente, y la arquitectura misma de Villanueva. Hoy en día ustedes van a Villanueva y que ven, no hay ventanas en las casas. Y eso hace parte de esa herencia, que no los vieran adentro, que no fueran a ver quién estaba adentro, en fin, toda esta herencia que nos queda de esa violencia. Bueno, y decía que Chacón y Sánchez tienen cosas interesantes en su estudio que son, digamos, síntesis de cosas que otros han observado. Por ejemplo, vieron que la presencia de la violencia municipal se contagia, hay un efecto contagio. Eso, bueno, como estudiosa de la violencia que soy, hoy en día también creo que aplica esto. Dicen que en los municipios donde hubo violencia antes del 46, hubo mucha mayor probabilidad de violencia después de 1946. También anotan que en regiones alejadas del centro urbano hubo altas violencias. Esto también es observado por Los Mery Roldán.
las zonas de Antioquia con mayor violencia fueron las más periféricas. Esto quiere decir que ellos dicen estos, Chacón y Sánchez, hay un débil sistema de protección y de justicia que a su vez contribuye al desarrollo de los sistemas de defensa y de venganza privados. También observan que los municipios más violentos fueron los municipios con competencia electoral, seguidos de municipios con un control electoral liberal, es decir, donde había dos que se estaban disputando, y donde había más competencia, allí fue más fuerte la violencia, o donde había mayor control liberal, pero también donde había mayor control conservador. Pero ellos observan algo que me parece aún más interesante, y es que los municipios con competencia electoral fueron los más violentos en el periodo 46-50, pero ya no son los más violentos en el periodo 58-63. Las variables políticas pierden luego todo su poder explicativo y este resultado sugiere que la existencia de la violencia en la etapa final no se puede predecir a partir de las características políticas del municipio. Esto me remite un poquito a la idea de contagio que estaba diciendo antes, o incluso sociológicamente un poco como el hábitus realmente que se empieza a instalar en la sociedad, una cierta banalización, normalización, y también lo que decía al principio, la forma como la violencia ya se vuelve completamente instrumental para arreglar cualquier cosa, pero se puede leer, se puede prestar para leerse en términos políticos, partisanos, etc. Bueno, en últimas, creo que hay que volver a hacer las preguntas sobre las características de las violencias, cómo fueron partidistas, sociales, urbanas, rurales, sobre las responsabilidades. Creo que es importante hablar de responsabilidades, quiénes fueron los actores directos, indirectos, los incitadores, grados de responsabilidad. Creo que no es lo mismo pues, una caricatura que una persona que tenga un periódico y esté permanentemente, o que sea congresista y esté permanentemente llamando, asusando pues, a la violencia, un jefe de un partido. Y también me interesa ver cuáles fueron las políticas públicas que surgieron en respuesta a esas violencias. Creo que no es lo mismo cuando en la violencia de los años 30 que señalé, Boyacá y Santander, es qué trata de hacer el gobierno o la Herrera, pues realmente de rebajar la violencia, de hacer control de armas, de instalar un monopolio de la violencia con un ejército. Puede que no funcionara, igual no es fácil este asunto, pero esa es la intención, mientras que en el periodo posterior, ¿cuáles fueron las políticas? ¿Cuál fue ¿Cómo fueron las policías, los chulavitas, el ejército? ¿Cuál fue la implicación que hubo allí? Creo que no es lo mismo. Bueno, paso sobre esto, la caricatura que les iba a mostrar, pero la paso. De hecho, creo que Medófilo Medina habla para el periodo después del 46 de una restauración reaccionaria. Y lo que hay que tener presente es que estos sectores, o sea, Mariano Ospina Pérez era un señor presidente moderado, pero estaba detrás todo este sector, sobre todo manejado por Laureano Gómez, que tenía esta especie de intención de cruzada y que se opuso incluso a Mariano Ospina Pérez y lo juzgaba como excesivamente laxo en sus medidas de orden público. Y fue él quien impulsó el cambio en la policía para reclutar a personal conservador, impulsó la salida de los profesores liberales de la escuela de policía y luego, como dictador civil, en el 51 afinó las medidas en su proyecto de reforma constitucional. Entonces, sí, ya el final del 46 y el año 47 ya son la explosión de la violencia. Por ahí tengo la curva. Bueno, de explosión, igual luego en los 80 hubo otra explosión, pero digamos ya en ese momento fue muy, muy fuerte. Boyacá, bueno, Antioquia, norte de Santander, Valle del Cauca fueron uno de los epicentros de estas violencias. En el solo año 47 hubo 17.000 muertos. Y después del asesinato de Gaitán, es que esto también lo remarco, la violencia no empieza, obviamente, ya lo entendieron, con el asesinato de Gaitán, empieza antes. Pero después del asesinato de Gaitán, ya las cosas se desatan y en el 50 pues empieza la dictadura civil de Laureano Gómez. Finalizo solo con un apunte, y es que hoy la violencia política, quizás no partidista, pero la violencia política ligada a las elecciones persiste en Colombia. Antier salió el informe de la Defensoría del Pueblo, 649 municipios en Colombia están en riesgo electoral,
Es decir, aquí hay muchas personas y en los sectores periféricos, igual que hace años, son los más afectados. Hay 62 municipios en riesgo inminente, dijo la Defensoría del Pueblo. Bueno, entonces esto... y pienso sí que tanto ayer como hoy es necesario seguir pensando en quienes impulsan desde el poder, sobre todo, que no es lo mismo, es decir, los que están impulsando o asusando y lo hacen desde el poder, pues son aún mucho más responsables y que tenemos pues que tener también estas alertas como ciudadanos. Eso es todo, gracias. Bueno, muchas gracias, Olga. Tenemos 10 minutos para un diálogo con Olga. ¿Te parece si recogemos varias intervenciones y luego tú? Me da la palabra, sí. Por supuesto, primero, profesor, y sí, luego. Bien, muy estimulante la charla de Olga. Debo confesar, francamente, que tengo enormes diferencias con lo que ha planteado, pero esa es la idea. Con el tema de las cifras, es verdad, es indudable que la violencia del periodo del predominio conservador es mucho mayor, pero al mismo tiempo hay que relativizar esas cifras, esos 250.000 muertos que se inventan Alfonso López Pumarejo en el 52, han sufrido un montón de revaluaciones. Yo creo que lo más serio que hay en cuanto a esa cifra que nadie ha evaluado sistemáticamente es lo que hizo Meisel con unos análisis demográficos, cruzando una serie de variables, y que calcula entre 45.000 y 70.000 muertos más o menos. A mí me parece que es el análisis más sofisticado que hay respecto a eso. Yo llamo a esas cifras de los 300.000 muertos cifras míticas, ¿sí? Al mismo tiempo que hay que rebajar un montón las cifras de la violencia conservadora, hay que aumentar considerablemente las cifras de la violencia liberal. Hay que tomar nota de una cosa que usted pasó por alto, que me parece muy importante, y es que hubo una liberalización violenta en muchas regiones como Boyacá y Santander. Los mismos liberales en ciertas ocasiones lo reconocían, que habían utilizado la fuerza y el fraude para voltear esa situación que habían heredado de la economía conservadora. Entonces me parece muy importante. Lo otro es que a mí me parece indispensable meter entre esos agitadores, esa gente tan sectaria y tan agresiva, a Silvio Villegas, a los Leopardos, a Roca Lemus, pero por el otro lado hay que meter también a Darío Samper, a Churi Valenzuela, a alguien muy importante que fue Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un asusador de gente, sobre todo al final de ese periodo que usted trabaja con mucho detenimiento en el libro. Gaitán fue un agente primordial de la violencia, sobre todo desde mediados de los años 40. Entonces, me parece que hay que introducir esa contraparte para poder obtener una lectura mucho más balanceada y más compleja. Pero no me detendré en montones de casos de violencia liberal clarísimamente, como en el caso de Montería en el año 31, contado por un periodista liberal, Antolín Díaz, que cuenta que los liberales simplemente organizaron la masacre de la gente en Montería y la destrucción de la ciudad casi en su totalidad por inseguridad. Entonces, me parece importante ver ese otro lado. Yo lo que creo, al final de cuentas, hay una cosa importantísima allí, y es el desbalance, digamos, en términos historiográficos, entre la violencia conservadora muy estudiada, muy detallada, con muy diversos y algunos muy sofisticados, y un descuido enorme sobre la violencia liberal y sobre el periodo de la República Dominicana, que ha sido visto muchas veces, mal como dice en algún texto, ha sido tratado con guante de seda. Los historiadores han sido bastante suaves, digamos, han simpatizado, y esa simpatía con el liberalismo se ve en los análisis. Basta ver el libro de Guzmán en el año 62, cómo cuenta la historia. Dice, sí, desde el 30 años de violencia y tal, hay una gran responsabilidad de los liberales también, pero él hace esa república liberal, esa violencia de la república liberal, la trata en 2 páginas, literalmente 2 páginas, y el resto lo dedica a la violencia conservadora del 46. Entonces me parece que hay un desbalance, por decirlo menos, en el tratamiento de los 2 periodos, que conlleva una lectura bastante sesgada respecto al propio liberalismo y
frente al periodo anterior. Pero me parece que es un problema enorme que hay que afrontar. ¿Vas a responder de tus Claro, no puedo no responder. No, pues es que tenemos diferencias fundamentales con Isidro y en efecto, o sea, él empieza citando a las cifras de Alfonso López Pumarejo, pero yo cité fue la de Boquist, que es una cifra seria. Boyacá y Santander, liberalización, sí, claro, sí, es decir, y eso está muy bien mostrado en el libro de Melo, pero es que no fue, es decir, Golaya Herrera trata de hacer un gobierno de unión nacional. Galvis, por ejemplo, gobernador en Santander, hay un esfuerzo, quieren ganar también las elecciones, hay también un cambio social, digamos, un cambio sociológico en la población, que esto creo que haya estudiado la campaña de Golaya Herrera lo ve muy claramente. Luego, la liberalización no es solamente una cosa que es forzada, sino que también pues, hay unos movimientos que están en expansión y sin duda hay responsabilidades liberales en ese contexto. En el contexto de los Santanderes y Boyacá hay responsabilidades liberales, pero no hay, digamos, de jefes locales muy probablemente, pero no hay una intención desde arriba de estar exacerbando esta violencia, cosa que sí sucede después en el 46. Yo creo que por eso, o sea, la violencia del 46 sí está, decir, hay muchísimos testimonios, no creo que sea solamente digamos, que no lo estudien porque no quieran verlo, sino porque objetivamente lo que encuentran es poco. No en pie, sí, está el texto de Pies, pero hay también otros estudios que muestran un poquito más complejo. Esto no es solamente, él habla, en fin, digamos, igual es el contexto electoral e igual hay que estudiar más esto. Es decir, aquí hay estudiantes, investigadores, pienso que es interesante, hay que estudiar más los eventos de Montería, por ejemplo, los eventos de Gachetá. Los conservadores cogieron lo de Gachetá y lo volvieron un evento mítico para ellos, para evidenciar que los liberales los estaban masacrando. Esto fue una especie de meeting donde había conservadores y hubo un abaleo, murieron creo que 9 conservadores, pero no era una orden dada desde arriba. Y de hecho, el mismo Javier Guerrero reconoce que Eduardo Santos fue sumamente, digamos, como decir, ecuánime y profesional en tratar de investigar estos crímenes. Entonces no se observa lo mismo que se observa a nivel de responsabilidad política. Es lo de Gaitán. Gaitán yo lo trabajo mucho en el libro, no diría, o sea, Gaitán lo critico bastante en el libro, porque Gaitán sí tiene un discurso racista, por ejemplo, contra Turbay. Sí, es decir, sí es amigo de una forma, digamos, salían de las defensas penales que él hacía, y salían pues a tirar piedra al tiempo, a la oligarquía en general. Entonces sí hay este elemento, pero de alguna forma, no sé, la prensa, por ejemplo, bueno, Jornada, por ejemplo, aunque es racista, no le encuentro la misma virulencia que tenía Gaitán, pero quizás hay que profundizar también en los apoyos que tenía Gaitán. Insistí en Roca Lemus. Roca Lemus es sumamente violento y era un apoyo importante de Gaitán. Roca Lemus súper ultra conservador, pero estoy de acuerdo en que hay que complejizar esto. Y lo único que diría es que esto nos revive un poquito la idea de que hay igual una historia contada desde el punto de vista liberal y otra contada desde el punto de vista conservador. Y uno puede decir, no, pues la embarrada. Pero uno puede decir también, pues, inevitable. Es decir, sí, quizás hay que reconocer, yo reconozco en mi libro y lo digo, sí, yo defiendo ciertos valores, mi libro no pretende una neutralidad, digamos, pretende ser científico, pero no pretende, digamos, decir que la violencia de Laureano puede ser comparable a, qué sé yo, a la violencia de Darío Samper. No la encuentro igual, pero en fin, vamos a tener temas para seguir debatiendo con Isidro. Sin duda. Profesor Carlos, profesora Hilda y profesora Cristina, si van a formular sus preguntas. Sí, a ver, eran 2 asuntos muy breves, evidentemente. Uno es sobre la calibración de las fuentes, digamos, porque ¿dónde están, digamos, dónde reposan conforme el periodo las expresiones de odio? Y eso, ¿cómo da cuenta de los resortes del odio, digamos, en la población de a pie? Porque hay algo
que se señala me parece enormemente significativo, más allá del debate en ciernes, y es la ausencia de homilías, la ausencia de sermones y la ausencia de radio. Digamos, ¿dónde está, por ejemplo, cómo se puede calibrar el índice de alfabetismo con respecto al contacto con la prensa? Pero sí está el púlpito, está la radio, y viene, digamos, son dos asuntos que van de la mano. Menciono para un periodo evidentemente posterior y emblemático, que es el del Bogotazo. Pero se ha generado una imagen del Bogotazo, una imagen aural del Bogotazo fundamentada en hora y media que existe el registro de las radios clandestinas liberales. ¿Qué es lo que tenemos de la radio del Bogotazo? Radios clandestinas que llaman a la, pues están diciendo que están colgando Mariano Ospina en la Plaza de Bolívar, que ya lo tienen colgado de un farol, que están llamando a la insurrección, están hablando que está triunfando la revolución en Barranca Bermeja, en fin. Pero lo curioso es que, como caso interesante de cómo se produce una forma de imaginación sobre el momento, la orden era no registrar a las radios conservadoras. Entonces, lo que tenemos es lo que la Radio Nacional grabó de las radios clandestinas liberales, pero no nos quedan esas evidencias de cómo se podía estar llamando a cosas semejantes o dando noticias igualmente deformadas y llamadas y llamados a la acción violenta por parte de la radio conservadora. Entonces, ¿cómo calibrar ese asunto para ver esos resortes del odio en la gente? Profesora Hilda y profesora Cristina. Bueno, yo voy a hablar de la total y absoluta ignorancia de toda esta historia, pero también desde cierta, diría yo, mirada desde el siglo XIX. Para preguntarte sobre, escuchándote me pareció interesantísimo, pero no me doy cuenta de lo que la violencia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiénes la ejercían? ¿Desde dónde la ejercían? ¿Cómo era materialmente? A mí me parece que atender a las materialidades del ejercicio de la violencia es fundamental, porque esas materialidades pueden mostrar muchas cosas, ¿no? Pueden mostrar los valores alrededor del ejercicio de la violencia, es una pregunta que tengo. Te pueden mostrar también cuáles son las condiciones para que haya violencia. Tiene que haber condiciones materiales, tiene que haber armas, tiene que haber organización, ¿no? Entonces yo, escuchando esto, digo, ¿quién ejercía la violencia? ¿Salía la gente a la calle a matar? ¿O esto está organizado? Y si está organizado, ¿de qué manera se organiza? Vos mencionaste las policías, pero eso no alcanza, ¿no? Me parece que no alcanza para dar cuenta de la escala en que esta violencia se está ejerciendo, ¿no? Nosotros por el siglo XIX, con todo lo que falta estudiar, de todas maneras más o menos sabemos cómo se monta una revolución, quiénes participan, cuáles son los límites de la violencia. Entonces, a mí me parece que eso se puede ver en la materialidad, ¿no? Los límites, por ejemplo. Es posible, y los valores que lo sostienen. Es posible cualquier violencia. Yo no entiendo, vos decís, es mucho peor la de después del 46. Es mucho peor en qué sentido, en el número o en la característica de la violencia, o en los valores que sostienen esa violencia, o en la capacidad de control que tiene alguna instancia de frenar esa violencia y de la voluntad o no. Entonces, es una pregunta demasiado vasta, pero un poco algunos indicadores como para que yo me pueda imaginar esto, porque es muy distinto. La última pregunta y la otra cosa es que vos mencionás, perdón, ¿no? Pero mucho el tema de los municipios. ¿Es una violencia disgregada o hay instancias de agregación? Una última pregunta, Perdón, ¿no? cierre general. Profesora Cristina, con su pregunta y un cierre general y... Estoy de acuerdo en la importancia del periodo de mirar estas dinámicas entre los partidos, la iglesia, mencionar el control social. Creo que es mucho tiempo ver esa ideología del control social. Pero yo le agregaría algo, y es qué tan
a mí me parece que ese periodo, la importancia de ese periodo también radica en el imaginario sobre el pueblo, ¿no? Y eso se ve muy claro incluso en el 30 empiezan las discusiones en el Teatro Jorge Eliezer y Gaitán sobre la raza, por ejemplo, la generación de la raza, el discurso todo el discurso de Laureano Gómez durante ese tiempo sobre el salvajismo de las masas. A eso le agregaría yo el discurso de Gaitán, que es un discurso terriblemente centrado en el tiempo, en los palúdicos, los enfermos, es una raza sin líder no puede llegar a ninguna parte, ¿no? La necesidad de lavarse los dientes, es muy centrado sobre el cuerpo. Entonces, ¿qué tanto estos imaginarios contribuyen a una violencia política partidista, sí, pero una violencia despolitizadora, como lo dice Gonzalo también pecó, ¿no? Bueno, varias preguntas, la de Carlos primero, las fuentes, claro, estamos ahí limitados a las fuentes que tenemos, pero el problema que se le plantea a cualquier historiador, aquí desgraciadamente para el siglo XX quizás la información está menos bien organizada y ha sido, pues lo digo con conocimiento de causa, el Archivo General de la Nación del siglo XX está peor de organizado que los siglos anteriores, y hay catálogos que faltan, problemas que no se han subsanado, pero aún así, por ejemplo, el ejemplo de la radio del Bogotazo igual es muy significativo, es decir, evidentemente tenemos esto, igual se sabía, es decir, hay algunas otras fuentes indirectas, cuando uno no tiene la fuente directa, pues mira lo que cuentan otras, la prensa, los periodistas, y cruza la información, pero hay un problema real y evidente que puede un poco sesgar la mirada. Yo creo que un trabajo como el que hizo Santiago Giraldo, recién sustentó una tesis en París sobre el Bogotazo en Armero, es decir, y lo que sucedió en Armero. Es interesante ¿por qué? Porque acude al proceso judicial, y estas son, yo pienso que no se ha estudiado suficiente. Las piezas judiciales, por ejemplo, son otro tipo de documentación que puede completar lo que conocemos. Sobre la interpretación, bueno, sobre el Bogotazo, en general, digamos, no comenté algo, y es que yo creo que este periodo 30 al 46 no ha sido suficientemente, ahí coincido con Isidro, estudiado, pero no creo que sea porque haya habido una violencia grandísima y que no ha sido estudiada, sino que no ha sido estudiado porque ha acaparado más la atención el Bogotazo y Gaitán. La figura de Gaitán y el Bogotazo son un radar, y ustedes encuentran no sé cuántas, 900 publicaciones sobre el Bogotazo y Gaitán, y muy poco sobre los años anteriores. Sobre el primer gobierno López hay cosas, pero no hay mucho sobre los gobiernos anteriores y sobre muchísimos asuntos que hay que profundizar. Entonces, eso para decir, señalar eso. La materialidad de todo lo que está contando y las dos, sí, claro, son mecanismos y son formas distintas. Por ejemplo, justamente y eso ha sido muy estudiado, el bandolerismo, el fenómeno del bandolerismo. Una película, Cóndores no entierran todos los días, la puedes ver, creo que está en YouTube. Ese tipo de cosas te muestra cómo era la articulación en los años 40 o sea, finales de los 40, principios de los 50, las figuras que surgen, los pájaros, todo este asunto. Mientras que justamente grandes episodios que son considerados como fundadores de la violencia, demostración de que el gobierno liberal era muy violento, es por ejemplo lo de Gachetá, o lo de el avaleo del 36 en Pensilvania. El avaleo del 36 en Pensilvania, ¿qué fue? Que había un homenaje, bueno, Caldas, dominado por Gilberto Alzate Avendaño, que era un fascista colombiano que se llama Gilberto Alzate Avendaño, y Silvio Villegas, Leopardo, también extremadamente a la derecha. Él escribió un libro en el 36, No hay enemigos a la derecha, y manejaba el diario de Manizales. Caldas era realmente, y sin embargo había disputa, había también liberales allí, o Morales, bueno, otra gente. Allí iban a hacerle iban a trasladar los restos de un líder, de un coronel un general de la Guerra de los 1000 días, de un conservador, de un cementerio a otro, en un pueblo mayoritariamente conservador. Iban a hacer este acto, y en el acto, cuando están haciendo este acto en Pensilvania,
se reúnen y empieza alguien a hablar, piden que levanten el brazo para saludar a Hitler y a Mussolini, y en ese momento alguien grita ¡viva el Partido Liberal! Y sale, hay un tiroteo, en ese momento mueren 6 conservadores por la materialidad, y este evento es también, digamos, utilizado a mi modo de ver por los conservadores para decir que esto fue el gobierno liberal que los está masacrando. Estos son actos así, hay muchos, como espontáneos, como anecdóticos. No son actos organizados para ir a justiciar, no son actos organizados por la jerarquía para ir a justiciar a los conservadores, son lo de Gachetá fue similar, pero son convertidos en eventos míticos por parte de los conservadores para decir esta fue la violencia que nos aplicaron. Ese sería el tipo de respuesta. Aquí me están empujando para que termine, entonces cierra aquí. Pues sin duda, agradecemos a Olga y damos paso a las preguntas.